El actual nombre de México tiene su origen en uno de los nombres que los aztecas daban al dios de la guerra, Mexitli. La leyenda cuenta que el pueblo azteca, que venía desde un lugar mágico denominado Aztlán, fundaría la ciudad de Tenochtitlán, en el mismo lugar donde encontrara un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. La profecía se cumplió en lo que hoy es el corazón de la Ciudad de México. Aquí, en 1325, los aztecas fundaron Tenochtitlán. México, Distrito Federal, es en la actualidad una de las ciudades más pobladas del mundo, con 20 millones de habitantes. Es la ciudad de los grandes contrastes sociales y económicos. La máxima riqueza y la más absoluta pobreza comparten espacio en esta gran urbe. También hasta México han ido llegando a lo largo de la historia numerosos inmigrantes vascos. Un simple paseo por la ciudad basta para encontrar huellas de la presencia vasca en México. Apellidos como Basagoiti, Jáuregui, Hurtado Goizueta, Aramburuzabala, fundador de la famosa cerveza Corona, Belaustegui-Goitia o Azcárraga, fundador de Televisa, son en México apellidos relevantes. Pero, ¿cómo llegaron algunos de los vascos que hoy viven en México? ¿Cómo sienten el país que les acogió? ¿Cuántos vascos o descendientes de vascos residen en México, Distrito Federal? Bueno, contestando a tu pregunta, aproximadamente hay al día de hoy 3,000 familias de origen vasco, tanto en primera, segunda, tercera generación.
De esas, al día de hoy, en este centro vasco en el que estamos conversando tú y yo, hay 250 familias registradas como socios. Aquí hay muchos cambios, como en todas las sociedades, hay altas y bajas. Se ha llegado a tener 700 socios en este centro vasco. La mayor inmigración, el vasco por su naturaleza es aventurero. Este centro vasco se inició en 1907, está registrado como acta constitutiva. Ha habido cambios en esa acta constitutiva y desde ahí ha sido pues, la aventura. Para mí, esencialmente, aventura o otras cuestiones, ¿no? Esencialmente, en los primeros años de este siglo, siento yo que ha sido básicamente pues, el poder salir de aquel lugar y venir a tierras americanas. Pero a partir de 1936, cuando se inició el movimiento social en España de la Guerra Civil, generó que aquí México en ese sentido tiene la ley de asilo político y fueron bienvenidas todas esas gentes con diferentes ideas a lo que ocurrió en esa guerra civil. De ahí en adelante la emigración fue bastante prominente desde 1936 aproximadamente hasta 1960, porque también tocó la posguerra en aquellos lugares y la gente se veía motivada más por la cuestión económica que por la cuestión, económica combinada con la política que por la cuestión aventurera, ¿no? Importante gobernante vasco en México fue Agustín Iturbide, presidente del país en 1822, y cuya residencia, el Palacio de Iturbide, es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Presidente llegó a ser también Pedro de Lascurain. Hoy no en el gobierno mexicano, pero sí en el principal partido de la oposición, el Partido de la Revolución Democrática, trabaja Imanol Ordorica. Imanol Ordorica es miembro del Consejo Nacional del PRD y fue candidato a diputado federal en las pasadas elecciones mexicanas. Es también profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuyo movimiento estudiantil es uno de los frentes más activos de oposición al poder mexicano establecido. Tenemos un país con una estructura que emana de la Revolución Mexicana, de gobiernos autoritarios post-militares, en una lógica en la cual se suponía que la democracia se había limitado para poder ampliar las posibilidades de distribución de riqueza a la sociedad, de ecualización social, de justicia social. Esto no se ha dado virtualmente durante 40 o 50 años y lo que tenemos hoy, cuando se ha agudizado la crisis económica, es fundamentalmente un país con estructuras autoritarias, sin un ejercicio real de la democracia, con una cantidad de problemas económicos muy profundos y desigualdades sociales extremas. Por ejemplo, podemos hablar de 40 millones de mexicanos en la pobreza extrema reconocidos por el gobierno, 17 millones más, aparte de estos 40, considerados también bajo la línea de pobreza. El señor Zedillo habla de diálogo mientras sostiene las órdenes de aprehensión en contra del subcomandante insurgente Marcos y otros dirigentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que son justamente con las personas con las que el señor Zedillo dice que quiere dialogar. Queremos decir que la anunciada suspensión por 30 días de estas órdenes de aprehensión no garantiza las condiciones del diálogo que todos los mexicanos deseamos. Bien podríamos dar a la iniciativa que este señor envía al Congreso de la Unión el nombre de Ley Guajardo, en recuerdo del traidor que asesinó al general Emiliano Zapata. Desde que en enero del pasado año se produjera el levantamiento indígena de Chiapas, Imanol Ordorica ha participado intensamente en numerosos actos para concienciar a la opinión pública mexicana e internacional sobre las razones que han motivado las reivindicaciones chiapanecas. Con la rebelión en Chiapas
y simbolizado en esta rebelión indígena se está expresando ese México de los excluidos, que no tiene espacios políticos, que no tiene acceso a las nuevas propuestas económicas y a las empresas que se intentan fundar, a los nuevos proyectos económicos del Estado, y que tiene entonces una expresión política muy simbólica en un sentido y muy profunda como expresión de una capa muy amplia de la población mexicana. Todo el tiempo el conflicto de Chiapas ha recibido una respuesta muy típica del gobierno mexicano, la de que es un conflicto artificial generado por agentes subversivos, agitadores profesionales, extranjeros que vienen a hacer política a México, que es una acusación recurrente que ha utilizado el Estado mexicano en contra de la oposición en este país. Y han sido poco capaces de entender las profundas raíces culturales y económicas de la lucha chiapaneca y el impacto o el porqué del impacto en el resto de la sociedad mexicana. México está sumido hoy en una grave crisis económica. Es un país de importantes recursos naturales y de una gran actividad comercial con Europa y Estados Unidos. Y sin embargo, el peso mexicano se ha devaluado el 100% en los últimos meses. La deuda externa alcanza los 90.000 millones de dólares. Según recientes estudios económicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, los sueldos deberían aumentar el 25% para alcanzar el nivel de vida que los mexicanos tenían hace 20 años. Empresarios vascos como Gotzon Anusita de Bilbao confían en la recuperación económica del país que dio asilo político a su familia tras la guerra civil. El problema que hemos tenido es un problema conjunto de financiar nuestro déficit con recursos de muy corto plazo. Y el dinero, como todo, no tiene nacionalidad y nosotros le llamamos que es un dinero golondrino, que en el momento que considera que no tiene las seguridades que pretende en su rendimiento, pues va a buscar otros lugares donde sí las haya. México ha presentado definitivamente grandes atractivos, pero por los movimientos y los acontecimientos de 94 en particular, que se pensaba que gracias a las elecciones, que han sido las primeras más limpias que hemos tenido, todo se iba a tranquilizar, desgraciadamente no fue así. Entonces los acontecimientos tanto de Chiapas el 1 de enero y luego el asesinato primero de Colosio y luego de Ruiz Massieu generaron toda esta situación de incertidumbre y entonces la gente esperó prácticamente al cambio de sexenio, que fue el 1 de diciembre, y a partir de ese momento consideraron que tenían que emigrar. Y esos capitales de corto plazo que estaban financiando el déficit público fue lo que provocó la crisis. Gotzon Anusita es también presidente de la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, creada hace 25 años por iniciativa de un grupo de empresarios. Actualmente estamos ubicados en 24 estados de la República Mexicana y tenemos 34 fundaciones en distintas partes, distintas poblaciones de la República, a través también de grupos de empresarios que hemos logrado motivar para que, tomando la metodología y la filosofía que hemos nosotros desarrollado durante muchos años, puedan llevar a cabo los programas de campo en apoyo de la gente marginal del campo. Nosotros lo que buscamos es, como empresarios, llevar un poco el sentido empresarial al hombre del campo, ayudarlos a organizarse, ayudarlos a identificar programas productivos, ayudarlos a evaluar los mismos, de una manera que tengan acceso al crédito correspondiente, les damos los apoyos financieros cuando es el caso, acompañamos el crédito hasta su destino y luego los ayudamos a evaluar qué sucedió contra lo que ellos dijeron que esperaban que sucediera. Del mundo rural mexicano fue un gran conocedor un baztanés de Elizondo, Eustaquio Echenique.
Llegó a México en 1957 y trabajó en un rancho durante 22 años. Ahora está al frente de dos grandes empresas de alquiler, compra y venta de automóviles. Él es un claro ejemplo del vasco que con mucho trabajo ha conseguido progresar económicamente. También a él le sucede como a la mayoría de los vascos que encontramos en México. Bueno, bastanen familian dugulekoz eta hilabete bat pasteko bastan ongi. Baina urte guzien egoteko Mexiko. Klima urte guzien 18-19 gradu de kasi hemen kapitalian, eta gero laguna uniz baditugu hemen, badire soziedadea uniz, zentro Baskoan, Club España, zentro montañesa, denetan horietan badugu soziedadeetan laguna uniz, eta juntatzen gara Musian, aitzera, horiek, hortzegunetan, launbetetan, astiertetan, orduen kontentago gaude hemen, zeren lagune baitugulekoz, bastan egaten garelaik, ez dugu lagun guti duguan, zauntzen dugu jende hauniz, baino denak lanean nahi dire, eta hemen berriz, bada bertze klase batean, baitu geren eunek zentruetara gateko. Después de recorrer medio mundo, Martín Barinaga Rementería considera que su auténtica casa es el centro vasco. De todos los que arribaron a México, seguramente fue él quien realizó el viaje más peligroso. 91 días de difícil travesía entre Santurce y Veracruz. De los 9 tripulantes, ninguno era marinero, ni poseían instrumentos de navegación adecuados. Hicieron frente a todo tipo de dificultades a bordo de un balandro de madera de 13 metros de eslora por 3 de manga. Partieron el día de la Virgen del Carmen de 1950. De los malos tiempos o malos momentos, que tuvimos en la travesía, fue la salida con Galerna, que corríamos el riesgo de que nos detuviesen, porque salíamos escapados. Estábamos tan a gusto allá que salíamos escapados, para buscar la libertad y poder expresarse tanto en pensamiento, en palabra, libres. Bueno, no entremos en ese tema. Aunque es muy importante para mí eso, la libertad de las personas, la peleo y la lucho, hasta hoy en día. Fue ese el primer momento, que fue el bautizo. Fue el ciclón, fue la calma chicha anteriormente y el encallamiento. Ahí en lo personal tuve por primera vez un ataque de nervios, porque el que fungía de capitán, Luis Algorri, cuñado mío, carácter fuerte, de mando, dijo una frase que nunca se me ha olvidado: hasta aquí hemos llegado. Y después de haber pasado tantas vicisitudes y tantos problemas internos y de tiempo, de comida, porque veníamos racionados, estábamos acostumbrados, ¿no? Salimos con racionamiento. El estar ya en América y que te digan hasta aquí hemos llegado, yo era un chaval, fue muy duro. Al llegar a Veracruz, Martín Barinaga Rementería trabajó en una maderería. Con el transcurso de los años llegó a ser gerente de ventas de Imusa, la primera empresa de maderas de América Latina. Al trabajar en esa empresa me dio el conocimiento suficiente, muy amplio, del negocio de la madera en toda la América. Tuve la suerte de conocer desde Canadá hasta Tierra de Fuego, trabajando en esa empresa. Cuando ya en el 70 yo me independizo, pongo una maderería, ya tenía la maderería, creció muchísimo. Llegué a tener 4 madererías y un patio grande, 2 aserraderos. En fin,
Entonces ya trabajaba por mi cuenta, iba a Sudamérica, compraba madera, la traía aquí a México, vendía a Estados Unidos, a todas las islas del Caribe. No sé si hice una cosa muy grande, sí estoy orgulloso de lo que realicé. Yo diario pienso en que soy vasco, que mi origen es vasco, pero lo que pasa en México, en todos los aspectos políticos, sociales, lo que tú quieras, lo siento como mío. Yo me siento mexicano 100%. México Distrito Federal es una ciudad de extraordinaria viveza, donde se entremezclan tres culturas: la indígena o precolombina, la colonial de influencia europea y la cultura moderna simbolizada por sus enormes rascacielos. En México hay muchos lugares atractivos para el visitante. Uno de estos lugares es el Centro Histórico. La Plaza del Zócalo de la Constitución es el centro neurálgico de esta parte de la ciudad. Es impresionante su dimensión. Después de la Plaza Roja de Moscú, es la plaza más grande del mundo. Preside la Plaza del Zócalo la Catedral Metropolitana, considerado el más vasto edificio religioso de la América colonial. Su construcción duró 240 años. Desde 1660 hasta 1800. De ahí que en ella se mezclen distintos estilos arquitectónicos. Su inclinación se debe a que toda esta parte de la ciudad se construyó sobre tierras pantanosas. Al lado de la catedral se descubrieron hace 25 años restos de la antigua ciudad azteca de Tecnotitlán. El Palacio Nacional, oficinas de la Gobernación, o el Hotel Majestic, donde comían muchos de los refugiados vascos que llegaron a México tras la Guerra Civil, porque el antiguo dueño del hotel era vasco, son otros edificios significativos de la Plaza del Zócalo. Una plaza en la que confluyen a diario miles de personas y numerosas manifestaciones y concentraciones de todo tipo. México tiene también una gran actividad cultural. Alberga más de 60 museos y gran cantidad de galerías de arte. De madre lekeitiana, Maite Saavedra, periodista y fotógrafa, conoce bien esta vertiente cultural que México ofrece. Podríamos dividirnos en arte prehispánico, arte colonial, arte moderno. Como arte prehispánico, bueno, tenemos el Museo de Antropología de la Ciudad de México, que es de primera categoría. Tenemos asimismo el Museo del Templo Mayor, donde se encuentran piezas únicas en el mundo. Tenemos posteriormente, bueno, la Pinacoteca Virreinal, ¿sí? Con pintores, incluso tenemos algunos pintores vascos. Podemos también pensar en el Museo de Arte Moderno, un museo conteniendo una colección de arte del siglo XX espléndida, de primera categoría. Tenemos Frida Kahlo, tenemos María Izquierdo, tenemos una vastísima obra de arte mexicano, asimismo con grandes exposiciones temporales.
El México nocturno ofrece múltiples posibilidades, siendo como es una ciudad cosmopolita. Un lugar típico de noche es el Salón de México. Es un salón donde se baila danzón, baile auténticamente de México. Un salón que antiguamente existía, en los años 30 fue clausurado y posteriormente la actriz María Rojo hizo una película llamada Danzón, ampliamente recomendada, que después de hacer Danzón, María Rojo se entusiasmó con el proyecto de volver a reabrir el Salón México y es hoy en día un sitio nocturno donde se vuelcan pues gente de todas las edades, de todos los intereses, de todos los medios, se vuelcan a bailar danzón o aprender de los que saben danzón, y es un sitio en un antiguo centro de transformador de electricidad para los tranvías de la Ciudad de México. Se conservó como tal, se conservaron la maquinaria interna y se hizo un salón muy amplio donde podemos ver una gran actividad nocturna. Si de los vascos o descendientes de los vascos que ahora residen en México conocemos su testimonio, cómo viven y cómo sienten el país, es mucho lo que todavía se ignora de la aportación que a lo largo de la historia han realizado los vascos a México. Yo creo que es muy poco lo que se conoce de la historia de los vascos en México como vascos. Los investigadores se han ido encontrando con ellos en sus investigaciones y muchas veces ni siquiera saben que el personaje que están encontrando es un vasco. El siglo XVIII, con la fundación por parte de los vascos en México del Colegio de San Ignacio de Loyola, más conocido popularmente como el Colegio de las Vizcaínas, es seguramente la época histórica más estudiada de la presencia vasca en estas tierras. El reciente primer Congreso Internacional sobre los vascos en las regiones de México ha sido el primer gran paso que historiadores como Amaya Garrich han dado para que la historia completa de los vascos en el país mexicano comience a ser contada. Eso es lo que, a raíz de estos estudios que se están realizando últimamente, que ya van relacionados directamente con lo que han sido la actuación de los vascos en México, los investigadores nos estamos dando cuenta de la importancia que han tenido en determinados aspectos de la historia y cómo su influencia ha sido básica. Quizá en la parte más importante fue en el siglo XVIII, en la Ilustración mexicana, o sea, ha sido una influencia fuertísima y que en realidad muy poco sabemos de ella aún todavía, porque hemos ido estudiando regiones, partes de la historia de México, pero, o sea, es poquísimo. Creo que esto lleva bastante tiempo, que tiene que llevar bastante tiempo, y es por eso que estamos cada vez más guiando a los investigadores a mirar ya cómo actuaron los vascos, cosa que nunca se había hecho.